Escuchando a Ratola, un cantautor de Campana en la provincia de Buenos Aires, que va a presentar su primer libro, Ninguna poesía nace canción. Me encanta porque obviamente acá hay una clave, ¿no? Y tiene que ver con alguien que desarrolla la música desde la letra, o por lo menos así se deja ver. Viste que está toda esa lógica en la que, no, yo primero cuando se me pega la melodía, después llega la letra. Acá yo tengo la sensación que vamos a encontrar a alguien que se entusiasma bastante encontrando en esa poesía la forma de hacer la canción. Así que lo tenemos ahí del otro lado. ¿Estás, Ratola? ¿Cómo te va? Buen día. Hernán Mal y Fede te saludan. ¿Cómo estás? Hola. Aquí estamos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Fantástico, la Bien, verdad, bien, de bien, primer día del mes, arrancamos con Tuti y se viene la presentación de este libro y yo me pregunto, ¿es así? ¿Primero viene la poesía, después viene la música? Mirá, he pasado por diferentes situaciones de los años. Sí. Cumplen 20 años de mi primer show en vivo con aquella banda que tuve de garage, ¿no? Llamamos Patadas Voladoras. Y he pasado por diferentes situaciones. He empezado a transitar este camino desde letra. Después he trabajado un poco como en paralelo, Sí. y en un momento realmente lo que pasó fue la idea de volver al papel de una manera principal, ¿no? Volver a ir y después ir sumándole el resto para no componer tanto el combo de la canción, sino darle su lugar a la letra y darle después su lugar a la música. Y un poco el libro refleja un poco eso, porque si bien por un lado tiene muchos textos nuevos, muchas cosas que quedaron afuera de los cuadernos de estos 20 años, o sea, que están en los cuadernos pero quedaron afuera de las canciones, hay canciones que se completan un poco con la música. Y de esas canciones hay como alguna frase suelta, junto con un QR como para ir a escucharla. Y después hay muchas canciones que por ahí son las que menos he tocado en vivo, pero son las que la letra tiene un papel fundamental y donde esas canciones, la letra se vale por sí sola más allá de la música. Así que este libro es un poco eso, como una recopilación de aforismos, poesías, canciones, canciones que fueron grabadas, canciones que no fueron grabadas. Lo tengo acá para mostrarlo. Es un poquito, el formato cuaderno, y la idea es justamente que haga un repaso por todo eso y tener la posibilidad de el objeto físico nuevamente con nosotros, que es algo que nos gusta. ¿Y esto se va a presentar dónde? Esto se presentó en Campana, que es mi ciudad. Sí. Hace aproximadamente un mes y ahora hay varias presentaciones por delante, pero lo que pasó, para una cosa hermosa, que se agotó. O sea, el libro salió y se agotó, la primera tirada se agotó y no pude presentarlo en otro lado. Ayer me llegó la segunda edición, así que la primera presentación ahora es el viernes que viene en la Feria del Libro en Concordia. Y después hay diferentes ferias del libro donde voy a estar presentándolo, en San Fernando y demás. Y tengo pendiente todavía la presentación en Capital Federal, que bueno, todo apunta a que va a ser un poco en octubre, noviembre, como cierre de año también. Y cuando se hacen estas presentaciones, vos decís, de alguna manera estás en gira prácticamente ahora presentando el libro, pero digo... Gira literaria. Exacto, gira literaria, pero digo después... Gira literaria. ¿Haces algo de tu música ahí presente? O sea, ¿transformás esa poesía que la gente va a leer en el libro y la mostrás como quedó transformada en canción? Sí. Mirá. Mi idea de las es, lo que hago es que voy mostrando fragmentos de cosas. Sí. A veces muestro justamente esto, ¿no? Mira, esta canción, por ejemplo, es de las que la letra por sí sola tal vez no camina como una poesía total, ¿no? Esta, donde la letra está puesto el foco más sobre la letra y voy mostrando cosas. Como así también una canción nueva que se va a publicar el 1 de septiembre, que es una canción
con todas frases sueltas que tiene el libro. Ajá. Y en paralelo, obviamente, que voy tocando en ciclos y en lugares que no son pura y exclusivamente de la literatura, ¿no? Sí. O sea que ahora estoy como con una cosa que se abrió el abanico un montón, entonces estoy en feria del libro, presentando el libro y cantando algunas canciones, haciendo shows musicales por otro lado, Claro. pero bueno, todo ligado como dentro de este mundo ratoleano. ¿Eso es con banda o lo haces solo, el tema de las presentaciones? Y ahí también es como un poco esto, al ser solista voy viendo presentación a presentación. Ahora, por ejemplo, pero tengo una banda que me acompaña en ciertas presentaciones, que son los optimistas de la canción, y me van acompañando en diferentes presentaciones. Pero bueno, ahora estoy más en un formato, o toco solo guitarra y voz, o me acompaña una guitarra, o me acompaña un piano. Es como un poco el formato que en este momento me sienta cómodo y que me hace también como romper la estructura, ¿no? Y que por ahí puedo estar tocando un pianista, frena, charlamos un poco sobre lo que estamos por cantar. Hay como una cosa que en este momento me gusta. Pero bueno, también es algo que tiene esto de ser solista, que podés como ir buscando e ir armando, sentís que necesitas en ese momento. Y en esa etapa que entiendo ya lleva 15, 16 años la de solista, y con esas posibilidades de ir para un lado y para el otro, ¿qué son las cosas que te atrapan? ¿Dónde están los fundamentos musicales? ¿Quiénes son aquellos sobre quienes te viste reflejado o te ves reflejado para ir caminando la etapa solista? Mirá, a mí lo que me pasó mucho fue, yo venía del formato Estamos. banda, y cuando en el año 2010 por ahí empecé a hacer como estos primeros talleres en Capital, con talleres de canciones y demás, con esta movida de los cantautores del Río de la Plata, no sé, llámese Pablo de acá, pero Juanito el Cantor y demás, empecé como a encontrar todo un mundo nuevo. Esa estructura ya no estaba, donde se tocaba en lugares donde había sonido, el lugar donde no había sonido, el lugar donde había escenario, el lugar donde no había escenario. Podías tocar con un pianista o podías tocar con una banda entera. Y eso se me volvió bandera. Y lo que me pasó de ahí en adelante es que nada, empecé a tocar un montón también en diferentes países, porque esa estructura de, ok, tengo que ir con mi banda a tocar 15 canciones arriba de este escenario con el sonido, era como, bueno, sí, eso puede ser un ideal, pero hay miles de formas de abordarlo y de hacerlo. Y nada, me ahí un poco la clave de mi proyecto solista, ¿no? ¿Y qué se te dio por hacer el libro? Porque, a ver, nosotros acá en el programa a veces suelen venir escritoras y escritores, digo, y siempre hablan de lo difícil que es que o te edite, una editorial te edite el libro, o de la autogestión, de tener que hacer la autoimpresión y todo eso. Digo, ya sos un músico independiente, digo, ¿qué se te dio por meterte en este otro mundo con todo esto que implica, ¿no? Estás en Campana, digo, por ahí acá en Buenos Aires hay más opciones. Digo, ¿qué fue lo que te dijo? Che, ahora voy a ir por un libro. Mirá, lo primero que me pasó fue de estar en la feria del libro y ver un poco esto de, bueno, encontrarme con los libros de Rosario Blefari, encontrarme con libros de diferentes cantautores y cantautoras que me trajo mucho la idea del objeto físico nuevamente, ¿viste? A veces uno pierde un poco el rumbo por una cuestión de las redes y de ciertas cosas y de los números y bla, bla, bla. Y cuando uno frena la cabeza, yo tengo 40 años, mi público tiene de 40 un poquito menos, 40 un poquito más, y hay algo en el objeto físico que gusta y que está bueno y que uno se va como contento y ya. Obviamente que es un libro que funciona conmigo al lado, ¿no? Funciona después de un show mío o antes de un show mío. No es un libro para que esté en librerías y vaya Sí. saliendo solo. Pero siento que hay algo del objeto físico que estaba bueno. Para mí también personalmente era como toda de cuaderno y de cosas que habían quedado pendientes. Me sirve también como CD porque las canciones están, mira, por ejemplo, digo, las canciones, hay fragmentos de canciones
y abajo está el QR para ir a Spotify o a YouTube a ver el video o a escuchar las canciones. Entonces, siento que hay un poco de todo. Y después lo de editarlo, lo mismo, los que somos independientes, vamos todo el tiempo estudiando a ver qué hay, cuántas opciones hay. Y qué sé yo, fue como volver a sacar un disco, Claro. digamos. Un disco o un objeto que no va a volver nunca, pero que bueno, el del libro todavía está ahí y es hermoso y lo podemos tener y Bien. lo podemos disfrutar. Estamos en una lucha tecnológica que en momentos que se corta, en momentos que vuelve. Estamos charlando con Ratola. Ustedes pueden meterse tanto en Instagram como en YouTube buscándolo Ratola. Ahí van a tener datos, van a poder llegar a las presentaciones. Dice que la próxima será en la Feria del Libro en Concordia, así que va a dar el salto de Campana, se va a Entre Ríos. Ya sabe de esto, de viajar por un lado y por el otro. Ya se ha presentado en España, en México, en Cuba, y hace su recorrida acá desde Campana. Nos parecía interesante en un momento en el que muchas veces hablamos con músicos que te dicen, y ya no pienso la música sino a través de un videoclip. Hay alguien que dice, hay que volver a lo físico, volvamos a los poemas, bajemos esa música primero a la antesala, que sería el momento poético, y presenta Ninguna poesía nace canción. Así que, Ratola, te agradecemos mucho por el contacto, che. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad, un placer y bueno, nos estamos viendo pronto. Dale, cómo no. Abrazo Gracias. enorme. Gracias, Ahí un estábamos día. charlando con Ratola. Búsquenlo, Ratola, así pegadito en Mirá vos. Instagram, Ajá. para conocer más de su viaje musical y de sus poesías.